Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida en nombre del Frente de Graduados de Ciencia Política y del Espacio Comunidad Sociológica. Yo soy María Constanza Costa, soy graduada de la carrera de Ciencia Política. Voy a estar coordinando este primer encuentro del Seminario Permanente de Alcira Argumedo. Para arrancar esta jornada quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre este seminario, algunas ideas sobre lo que para nosotros significa Alcira, pero antes no puedo dejar de hacer mención a una cuestión que seguramente nos tiene a todos y a todas igual de preocupados y de preocupadas, que es la salud de nuestro querido maestro Horacio González. Así que desde este espacio le mandamos mucha fuerza y nos sumamos a todos los mensajes que por redes sociales y por otros medios le han hecho llegar para que tenga una pronta recuperación. Así que mucho cariño y mucha fuerza para Horacio y su familia. Ahora sí voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este encuentro, sobre esta propuesta, algo que estuvimos pensando con los compañeros y compañeras de ambos espacios. Conocimos al CIRA desde nuestra época de estudiantes, ya avanzados y avanzadas en nuestra cursada. Llegamos a ella cuando ya nos habíamos formado en el núcleo de la teoría política y la teoría sociológica, núcleo teórico donde predominan los autores clásicos. En su mayoría son autores europeos. Y entonces quienes teníamos ya en aquel entonces una trayectoria como militantes y nos inquietaba e interpelaba la construcción de una patria grande latinoamericana, sentíamos que algo faltaba en nuestra formación. Desde ya que aprender a Weber, Marx, Durkheim, Maquiavelo, Hobbes hacia nuestra formación como cientistas sociales, pero al mismo tiempo teníamos la necesidad de pensar nuestras realidades latinoamericanas en forma situada. No encontrábamos en esos autores respuestas a los muchos interrogantes que nos hacíamos sobre las estructuras y dinámicas políticas, sociales y económicas en nuestra región. Habíamos aprendido a desnaturalizar la realidad social, a reflexionar sobre las desigualdades estructurales, pero en términos de dependencias globales y al interior de cada uno de nuestros países. Pero no teníamos herramientas que nos permitieran comprender los procesos latinoamericanos. Entonces, cursar la materia de Alcira, Teoría Social Latinoamericana, nos marcó como personas, como cientistas sociales y sobre todo como militantes. Encontramos en esa materia todo lo que nuestras carreras no nos estaban ofreciendo. Hay que señalar siempre que lo encontramos en una materia optativa, algo paradójico y que nos dice bastante, ¿no?, sobre nuestra facultad, pero recorrer el pensamiento de autores latinoamericanos nos sumergió en las raíces más profundas para comprender el ser y el estar en nuestro continente. Nos permitió apropiarnos de conceptos nativos y teníamos mejores capacidades para interpretar los procesos regionales. Las clases de Alcira no solo recuperaban la memoria de lo que fueron las cátedras nacionales, nos transportaba también en el legado de las grandes gestas emancipatorias de América Latina y en la necesidad de vertebrar el pensamiento y la acción política. Por convicción, por compromiso, por compartir sus utopías y su práctica militante, por un profundo agradecimiento hacia sus años de entrega a la enseñanza universitaria y a la formación de intelectuales y militantes comprometidos, desde el Frente de Unidad de Graduados de Ciencia Política y desde Comunidad Sociológica, que es un espacio que reúne a profesores y graduados de Sociología, organizamos este seminario permanente. Un seminario que se plantea justamente mantener vigente el pensamiento y el legado que nos ha dejado Alcira. Estas son algunas ideas que queríamos compartir con ustedes y ahora quiero darle la palabra a la compañera Florencia Aguilera de la UES, estudiante de Sociología, que también quiere decir algunas cosas. Florencia, tenés la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un poco también en sintonía con, como decía Constanza, primero agradecer, ¿no?, este encuentro y este espacio, que bueno, un espacio de intercambio y de reflexiones, y bueno, más sobre todo en el marco en el que estamos. Y bueno, para los y las colegas y quienes somos sociólogas y sociólogos, también estamos haciendo comunidad, ¿no? Esta parte, ¿no?, este intercambio y estas reflexiones es parte de eso y siempre se celebra, como dice Carla por ahí en algún texto, ¿no? Estamos haciendo y siendo comunidad y eso siempre es bienvenido. Y bueno, en ese sentido también recordar dos cositas, ¿no? Las comunidades educan a través de sus símbolos y de sus monumentos, y por ahí leemos esto, ¿no?, parte en las materias en las cuales nos formamos, y esto
más que un homenaje, es recordar todo un legado, una trayectoria y la memoria de Alcira, que bueno, quienes hemos transitado las materias, ¿no? Como el contenido, la verdad ha sido una docente y una maestra, y sobre todo nos invita siempre a pensarnos desde el sur. Y después, por otro lado, muy cortito, bueno, están los compañeros y compañeras que están conduciendo el centro de estudiantes, que bueno, también celebran y acompañan el espacio, que bueno, están aquí presentes, y también vienen construyendo lo que es la gestión y pensar también las problemáticas desde el claustro de estudiantes en ese sentido, con esta matriz y esta mirada de siempre pensarnos desde el sur. ¿Querés ponerte Así que bueno, muchas gracias. ¿Video? Sí. Escucha ahí un audio. Gracias, Florencia. Bueno, con toda esta tarea que tenemos por delante, voy a pasar a presentar a los invitados de este primer encuentro. Hoy nos van a acompañar, bueno, Carla Weinstock, que es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora del grupo sobre pedagogías críticas latinoamericanas, investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y la profesora a cargo de la materia que tantos años dictó Alcira en nuestra facultad, Teoría Social Latinoamericana. También está con nosotros Jorge Carpio, que es magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Perú, licenciado en Sociología de nuestra facultad, es actualmente director del Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas y director de la maestría y especialización en políticas sociales urbanas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Jorge fue uno de los fundadores de las cátedras nacionales a fines de los años 60, junto con Alcira, con Justino Farrell, Gonzalo Cárdenas, Roberto Carri, Pablo Franco, Pedro Croch, Susana Checa, Ernesto Villanueva, Horacio González también, entre otros tantos compañeros y compañeras, y completan este panel Gustavo Najmías, que es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, fue secretario académico de nuestra facultad, actualmente es profesor de la materia Pensamiento Social Latinoamericano en la carrera de Sociología. Es justamente Jack el responsable de darle inicio a este panel, así que Jack, te doy la palabra. Está muteado, Jack. Está muteado. Desmutea a Jack. Ahí ¿Estamos? ahí. ¿Estamos ahí? Ahí sí. ¿Me escuchas? Bueno, disculpen. Bueno, buenas noches a todos. Desde ya quiero agradecer, la invitación y haber sido convocado, ¿no?, a compartir esta mesa, agradecerle al Frente de Graduados de Ciencia Política, Comunidad Sociológica, los compañeras y los compañeros de la UES, y poder, por supuesto, estar compartiendo esta mesa junto al queridísimo Jorge Carpio, a quien conozco de pibe, y con Carla Weinstock, que compartimos parte de la carrera y algunas preocupaciones también comunes, ¿no? Cuando me llegó a mí el mail de Andrea Carri, contándome que Alcira estaba internada, bueno, me sobrevino una honda tristeza, como a todos nosotros, ¿no? Luego después me conmovió la noticia. Me preguntaba a dónde van a parar, ¿no?, todas esas historias, esas experiencias, esos recorridos intelectuales, los textos de una vida. Y desde que ingresé yo en la carrera de Sociología, la sola mención de Alcira ya en los pasillos ya daba por sobreentendido de quién estábamos hablando, ¿no?, de su apellido. Porque si bien, a ver, yo no tenía un vínculo asiduo, corriente, era una de esas personas, una persona de las que sentimos muy próximas en nuestras vidas. Una profesora emblemática para nosotros, para muchos de los que nos habíamos iniciado, digamos, a participar políticamente en los primeros años de la democracia, ¿no? Y bueno, era una docente peronista.
era nuestra docente peronista junto con otros profesores de la facultad. Claro, había sido protagonista de lo que fueron las cátedras nacionales, ¿no? La experiencia que se inicia con el desembarco del interventor Justino Farrell, el padre Justino Farrell, ¿no? En una intervención mucho mayor que era, digamos, la intervención de Onganía. González una vez deslizó que O'Farrell, en su condición de sacerdote, lo hacía confiable, ¿no? Como interventor, porque en el sistema de pensamiento de Onganía, digamos, que tenía predilección por los curas, Onganía pensaba que, bueno, si eran curas no iban a ser marxistas, ¿no? Alcira fue protagonista de las cátedras nacionales, ¿no? En un periodo de ebullición política, ¿no? De una época, en una coyuntura de nacionalización política, de peronización de los sectores medios, de confluencia de los sectores estudiantiles con el movimiento popular. O sea, digamos, la búsqueda de incorporar la realidad nacional al análisis teórico y sistemático, ¿no? Como se decía recién acá, ¿no? Teniendo entre las fuentes principales a Jauretche, Arturo Jauretche, a Scalabrini Ortiz, a Hernández Arregui, a John William Cook, pero poniéndolos en la misma jerarquía de lo que sería el estudio de Kant, de Hegel, Marx, Fanon, Sartre, Mariátegui. O sea, lo que ponía en cuestión las cátedras nacionales fue el carácter mismo de las ciencias sociales, ¿no? Remarcando esa definición política. Quienes las integraban tenían una formación marxista, pero en el debate lo criticaban al marxismo, tanto a lo que Roberto Carri llamaba los formalistas de las ciencias sociales, como también a esos bandoleros sociológicos que va a llamar Carri en el Isidro Velázquez, en su libro En formas prerevolucionarias de la violencia. O sea, la crítica, digamos, a esos formalistas era por entender que administraban un conocimiento bajo una especie de realidad, racionalidad individual, que expresa un supuesto, a quienes se consideran poseedor de un método para aprender la realidad, digamos, y una vez superado ese momento, digamos, de esa operación científica, volvían a introducirse en la realidad, que en un momento la consideraron exterior, ¿no? Hay un documento firmado, estuve revisando, firmado por quienes integraron las cátedras nacionales, en la revista Cristianismo y Revolución, una revista de época que es fascinante, ¿no? Se llama Sociología, Instrumento de Conocimiento y de Lucha. Es de diciembre del 69. La firma de todos. Ahí todos estamparon su firma. Hasta el queridísimo Jorge Carpio, Susana Checa, Horacio González, Alcira Argumedo, Ernesto Villanueva, todos estamparon su firma ahí, ¿no? Hacían una definición estrictamente política, digamos, de la sociología, que no podía ser ajena a la realidad, a las luchas populares, o estaba vinculada a un proceso liberador del pueblo argentino, o era un instrumento político de su dependencia. O sea, y esa interpretación que hacían las cátedras nacionales en esos años sobre las ciencias sociales, digamos, tenía su eje del movimiento peronista. En un artículo que encontré de la revista Envido de esos años que dirigía Arturo Armada, Alcira escribe un pequeño trabajo y dice: si se quiere transformar, permítanme leer, los marcos de elaboración teórica, su fuente de conocimiento, solo puede ser obtenida allí, donde presenta la mayor riqueza, en el seno del movimiento popular. Por eso, previa a la definición como universitarios, docentes o estudiantes, asumimos nuestra condición de militantes del movimiento peronista. Todo esto, por supuesto, en el marco de la década del 60, mientras hacía su aparición la CGT de los argentinos, de Raimundo Ongaro, el Cordobazo, el movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo,
digamos, todo esto con un Perón en el exilio, digamos, en Puerta de Hierro, y de textos como Latinoamérica, ahora nunca, o La hora del pueblo. Todo esto en este marco, digamos, Alcira, ¿cómo no iba a ser un personaje emblemático para nosotros que estábamos ingresando a la carrera de Sociología a principios del 83? Hace poco, en un libro que es una compilación de artículos que se llama Perón, una filosofía política, del Go al kirchnerismo, lo hizo Juan José Gianni, un profesor de Rosario, investigador. Invitaron a varios a escribir, y entre ellos Alcira. Y Alcira cuenta que por esos años había mantenido una serie de entrevistas con Perón en 1970 ahí en Madrid, que tuvo 5 reuniones, ¿no? Y que esas reuniones le habían dejado unas enseñanzas invalorables. Yo, mientras leía el artículo, pensaba, ¿no?, lo que hubiera sido escuchar esos 2 tonos de voz, ¿no?, tan singulares. Y Alcira cuenta que, bueno, que Perón, que le contó la experiencia de las cátedras nacionales, y que Perón le dijo: no sabe lo que esto significa para mí, que me cuente que se está formando una juventud estudiosa, comprometida. Y en esa entrevista, en esa primera entrevista, estaba la mítica Juanita Larrauri, la delegada censista, la que trabajó junto con Evita para la organización del Partido Peronista Femenino. Que Juanita Larrauri le dijo: hay que tener cuidado, general, porque en la universidad hay muchos comunistas. Y que Perón le respondió: pero Juanita, si comunistas ya no son ni los rusos. Esto, digamos, plena 1970, ¿no? O sea, yo fui uno de los muchos estudiantes que disfruté con una atención imperturbable las clases de Alcira, de una profesora que volvía de su exilio en México, y que después del terrorismo de Estado volvía a dar clases. Digamos, todos las conocimos, y digamos, había una armonía entre esa gravedad de su voz con la vehemencia y la persuasión que había en las exposiciones, ¿no?, de la materia de teoría social latinoamericana. Creo haber dado clases alguna vez también en la materia, pero terminé en una cátedra prima hermana, ¿no?, la de pensamiento social latinoamericano con Horacio. O sea, ella, me acuerdo que siempre, digamos, sus clases tenían como una especie de una mirada geopolítica, ¿no? Situaba los centros de poder, de dominación mundial, marcado desde su posición antiimperialista, digamos. Y me pareció, digamos, o creo, tal vez, que en todos sus trabajos, en sus investigaciones, digamos, de alguna manera tiene una continuidad, hay una persistencia, ¿no?, de esa búsqueda juvenil, ¿no? O sea, quiero decir, revisar la explotación social, la dependencia nacional respecto de formas coloniales o neocoloniales, vinculadas con el aspecto siempre étnico-cultural, y comprender así, digamos, lo que eran la dinámica, ¿no?, de América Latina. Porque si hay algo, por eso digo que me parece que siempre viene o persiste desde sus inicios este pensamiento que se fue reelaborando. Porque, digo, Alcira pensaba las ciencias sociales desde el tercer mundo, desde Latinoamérica, y con el desafío siempre insistente de consolidarse un proyecto estratégico, ¿no?, de integración continental, digamos, que tenga una independencia efectiva, ya sea económica, militar, tecnológica. Ahora, todo esto siempre con el compromiso por los oprimidos, por los condenados de la tierra, por los indígenas, los negros, los mestizos, los mulatos, los sujetos de la historia, ¿no? Todo esto con el compromiso con los pueblos como protagonistas.
Digo que esa búsqueda ya había comenzado porque hay otro artículo en otras revistas que invito a que se revisen porque es una maravilla. Muchos de ustedes lo habrán leído. Antropología del tercer mundo. Notas sobre la polémica con el marxismo. Es un trabajo de Alcira. Ahí ya se manifiesta la tensión entre el marxismo de esos años y el peronismo, ¿no? Ella se va a preguntar, ¿por qué una ideología, Leo? ¿Por qué una ideología que se autoproclama como síntesis revolucionaria de los explotados se ha enfrentado a los mismos sectores junto a los cuales pretendía luchar? Creo que desde ahí ya se esboza el germen de sus pensamientos, sus preocupaciones, sus temas futuros, que se van a ir complejizando, que van a llegar en su arco a nutrir los documentales y los contenidos, digamos, de las películas de Pino Solanas, Memoria del saqueo, La dignidad de los nadies, su amigo de Cine de la Liberación. En Alcira lo que concurrían era la figura de la intelectual, la docente, la infatigable militante, y que de alguna manera creo yo que da cuenta de una expresión de una ética, ¿no? Decía al principio que me llegó un mail de Andrea Carri, me preguntaba a dónde iban a parar todas estas historias, la experiencia, los textos de esta vida. En definitiva me preguntaba cómo se logra la transmisión, ¿no? Cómo se mantiene viva la memoria, con sus nombres propios, con sus recorridos político-intelectuales, el legado histórico, el mismo que fueron las cátedras nacionales, ¿no? Estoy hablando de cuestiones de la memoria, de la herencia, si es que se puede agrupar así a estas preguntas. Creo que todos nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? A lo largo de nuestras vidas vamos forjando, digamos, como podemos, y a veces hasta sin saberlo, nuestra propia herencia. Mantener esa memoria viva creo que depende exclusivamente de todos nosotros. Creo que también de la carrera, si se me permite, ¿no? De poder contemplar de que persistan todas estas pluralidad de expresiones. Y en el caso particular de teoría social latinoamericana, estoy convencido que ese legado definitivamente en nuestra compañera Carla Weinstock tiene ese fiel compromiso. Muchas gracias a todos. Ahí sí, ahí me dejó desmutearme. Gracias, Jack, por tus palabras. Nada, sí, creo que esto es una forma de conservar esa memoria y todo lo que dijiste anteriormente. Ahora vamos a escuchar a Jorge Carpio, está por ahí, ¿sí? Está ya para desmutearse, Juan. Habilitar el micrófono, por favor. Gracias. Sí, acá estoy. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. No me fue fácil pensar lo que podía decir en este encuentro. Creo que de alguna forma u otra ustedes saben de Alcira y su pensamiento mucho más que yo. Han tenido la oportunidad de tenerla, como lo han dicho recién, como profesora, como maestra, como docente, y han podido de alguna forma u otra apreciar la construcción de un pensamiento que de una u otra manera creo que tiene como rasgo principal el ser consecuente a lo largo de toda su trayectoria. Y algunas son pocas las claves que uno podría encontrar como para poder decir dónde está esa fidelidad que recorre toda una larga vida dedicada básicamente al compromiso con las primeras enseñanzas que se tomaron
al inicio de la vida universitaria. Yo siempre pensé que Alcira era la continuación efectiva de las cátedras nacionales en el tiempo. Su pensamiento tenía una evolución natural de lo que fue en su momento aquellas reflexiones iniciales de las cátedras. Y es entonces allí donde de alguna forma u otra uno puede encontrar las claves del inicio de un modo de entendimiento del mundo, que es lo que buscábamos los que estábamos participando de esa aventura. Es decir, primero un aspecto principal era de que era un pensamiento, como lo dijo antes alguien, un pensamiento situado, territorialmente situado. Y esto creo que era un elemento clave, porque lo que pretendíamos era pensar el mundo desde nosotros mismos, situación que de alguna forma u otra nos obligaba a mirar qué estaba pasando a nuestro alrededor, algo de lo cual éramos protagonistas sin mucha conciencia. Veníamos, como lo dijo Alcira, además de una vez, seguramente ustedes lo escucharon en sus clases, ¿no? De un momento en el cual el país estaba en llamas. Veníamos de una revolución cubana que todavía seguía influyendo sustancialmente en América Latina. Los movimientos que comenzaban a despertarse en América Latina con fuerza en la década de los 60 estaban expresando lo que era un cambio de época a nivel global. No era solamente lo que pasaba en la región, era lo que pasaba a nivel internacional, ¿no? Con el tiempo, reflexionando con el tiempo, uno pensaba que se abría un momento, y al contrario, yo creo que estábamos comenzando a vivir lo que era un fin de ciclo, un largo ciclo largo que comienza en los 60 y que posiblemente todavía no haya acabado. Los ciclos en la historia se cierran con largos plazos. El fin de la Edad Media son casi 100 años de fin de la Edad Media. Entre el inicio y el fin, el comienzo del agotamiento de un sistema y su liquidación final pasan casi 100 años. Nosotros creo que en los 60 pensamos que se abrió un nuevo mundo. Y lo que en realidad estamos asistiendo a los estertores finales de un mundo que se comenzaba a agotar. Un momento del ciclo del capitalismo que terminaba, que comenzaba a dar sus primeros pasos. Y nosotros estábamos expresando lo que era de alguna u otra forma a nivel general la expresión de ese acabamiento. Y ese acabamiento suponía la emergencia de las nuevas, desde mayo del 68, y todas las fuerzas que de alguna forma u otra, con los movimientos anticoloniales, estaban dando muestra de que había un mundo que se agotaba y nuevas fuerzas que emergían. En ese marco estábamos, como ustedes lo han dicho recién, buscando un pensamiento que nos orientara, que nos ayudara a interpretar lo que estaba pasando, porque nos sentíamos de una u otra forma hijos de la época. Estábamos presionados por la historia. Era como un peso tener que resolver la historia y decir, acá estamos y podemos dar una interpretación de lo que estamos haciendo. Esto hizo que nos encontráramos por la coyuntura particular de lo que fue la intervención en la universidad, etcétera, etcétera, viniendo de distintas fuentes, distintas gentes que de alguna medida teníamos en común como común denominador esa vocación, ese interés de entender lo que pasaba. Y creo que si había un rasgo común en todos nosotros era justamente ese aspecto, es decir, que lo valioso era cómo entender con un pensamiento desde los márgenes. Y ahí viene un poco una clave que yo sintetizaría en aquello que Escalabrini Ortiz dijo en un momento clave, ¿no? Es decir, cuando vio el 17 de octubre, y dijo, es el subsuelo de la patria sublevada. Dos elementos interesantes ahí. El subsuelo de la patria, es decir, lo que hoy día llamaríamos los marginales, los excluidos, los que están al margen, los descartables, esos eran el subsuelo. Y la patria, el otro concepto. Patria que hace de nación. Esto nos obligaba a pensar en estos dos elementos centrales, ¿no? Que éramos el subsuelo de la patria. ¿Quién era el subsuelo de la patria? Los marginales para ese momento. Eran, repito, los que hoy día llamaríamos los descartables, y por otro lado la idea de patria. Entonces, la patria hacia la nación. Y cuando comenzamos a pensar, a reflexionar sobre lo que nos pasaba en ese momento, lo que pasaba con nuestro país en ese momento,
veíamos que hay que recuperar un autor interesante para la época, al menos a mí fue muy importante, Aya La Torre, que decía, el capitalismo en los países centrales evoluciona hacia el imperialismo. En cambio, en nuestros países periféricos, el capitalismo aparece ante nosotros como imperial. Mientras que para los países centrales, el capitalismo es la última etapa del imperialismo, del capitalismo, como diría Lenin. En los países nuestros es la primera etapa. El capitalismo comienza imperialmente. Es el imperialismo el cual trae el capitalismo. Entonces, esto nos hacía pensar la importancia de la idea de nación, la idea de patria, porque frente al imperialismo estaba la idea de nación. Entonces, dos conceptos que se articulaban en una única frase, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada. Creo que esto es un rasgo común central de lo que fue las cátedras nacionales. Más allá de que se abrevó de otras fuentes, de Fanon, de Sékou Touré, de Krumach, en fin, de todos los autores que en ese momento de alguna manera u otra aparecían como la expresión del pensamiento anticolonial, ¿sí? Y que para nosotros era la literatura principal de la cual abrevábamos. En última instancia estamos recurriendo a pensar estos dos elementos que encajaban como elemento central de un pensamiento desde los márgenes, ¿no? Que nos permitirían decir cuál es, en todo caso, lo que podemos decir como interpretación de nuestra realidad y hacia dónde puede dirigirnos políticamente este mensaje. Bueno, esto nos hizo llegar al peronismo. El camino era casi directo, ¿no? Aterrizamos en el peronismo desde esa reflexión. No es que éramos primero peronistas, no, llegamos al peronismo porque viendo dónde está esto, ¿no? Bueno, y esto es el peronismo. Y así fue que de pronto un día nos encontramos que estábamos todos en el peronismo. Además, y acá quiero recuperaría este maravilloso tipo que habla de la estructura del sentimiento, donde yo iba a recuperar esta cosa desgastada que se dice a veces, el peronismo es también un sentimiento, ¿no? Y esto, de alguna forma u otra, supone el hecho de que esta síntesis entre un modo de pensar la realidad, un modo de pensar la historia, un modo de pensar el devenir y un compromiso afectivo muy profundo, muy emocional, con lo que significa también la posibilidad de encontrar en ese pensamiento una manera de cambiar el mundo y transformarlo. ¿A qué hago referencia en esto? Porque yo me volví peronista, lo digo por mi experiencia personal. Un día que, estando con estas reflexiones a las cuales hice referencia recién, se me ocurrió ir a la Plaza 11 en ese momento, porque había no me acuerdo ya qué, pero era un acto de 1 de mayo, con por supuesto un momento de represión total, 64, creo que era después de las tomas de fábrica y todo demás. Bueno, fuimos allí a mirar, ¿no? Y de pronto veo que por la avenida Rivadavia venían los metalúrgicos con un enorme afiche, repartiendo con grandes afiches de Carpani, donde decía en esos afiches, ¿no? Mataron a Vallese, un grito que estremece. Esa fue mi vinculación emocional, ¿no? Ahí sentí que yo era eso, ¿no? Y que lo que yo venía reflexionando con los compañeros encontraba su sentido ahí, ¿no? Es ese maridaje entre lo emocional y el pensamiento que a mí se me produjo en ese momento, ¿no? Bueno, y esto creo que de alguna u otra forma cada cual lo vivió en su forma, de su manera, cada uno de los que estábamos allí en las cátedras, y confluimos en el peronismo, que como digo, es una manera de posicionarse frente al mundo, pero es también un sentimiento, es también una emoción. Bueno, hablar de Alcira entonces en ese marco es decirles a ustedes que es Alcira, no estaría en condiciones de poder ser muy preciso, avanzar mucho estos aspectos. Es más que nada contar mi propia experiencia, mi experiencia al lado de ella, las experiencias que hicimos en conjunto, los aprendizajes con los cuales de alguna forma u otra fuimos acompañando nuestra mirada sobre el mundo, tratando de alguna manera u otra de ser consecuentes con un modo de pensar, con un tipo de compromiso con la historia, con nosotros mismos, etc. Después, al lado de todo eso, la amistad, ¿no? La amistad que era un aspecto central de vinculación, posiblemente dominante, ¿no? Desde donde se compartía la cotidianidad,
la complejidad de los amores, de los desamores, de los conflictos, de todo orden que uno puede tener en todas las etapas de su vida. Y esto creo que es un poco el aspecto más significativo, en última instancia, que tiene sentido que yo les diga a ustedes, porque tuve el privilegio, en todo caso, de ser un gran amigo de Alcira, ¿no? Alcira fue mi amiga, una profunda amiga, ¿no? Con más de 60 años de amistad, lo cual me hace sentir que estoy bastante viejo, con más de 60 años de amistad, con encuentros y desencuentros, con peleas, por supuesto, que más de una vez se dieron, pero que nunca violentaron la amistad. A veces podíamos hacer el pacto de no hablar de política para no enojarnos, pero sin embargo festejamos los cumpleaños juntos o la Navidad o cualquier otro momento que nos encontraba cotidianamente. Con la prohibición de hablar de ciertos temas, por supuesto, más de una vez, pero bueno, esa era la manera de mantener un aspecto que para nosotros era sagrado, que era la amistad. Esa amistad a la cual hizo referencia Alcira se comienza a producir con mi mujer, por ejemplo, desde su propio momento de llegada. Mi mujer, digo, Susana Checa, ella lo cuenta varias veces, que fue su primer encuentro con esta realidad que es la piba Arúmedo, de pronto se encuentra enfrascada en lo que es la realidad de una filosofía y letras de ese momento, teñida de todo lo que es la predominancia de un enfoque existencialista que de alguna forma u otra predominaba en la época, ¿no? Bueno, y ese encuentro comienza a marcar su vida, ¿no? Bueno, y ese encuentro también sirve de base a una amistad que, con el caso de mi mujer, se mantiene a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo decir que vivíamos en esa época, sí, era una reflexión sobre lo que pasaba, pero era parte de lo que venía pasando en el mundo, parte de lo que pasaba en el país. No estábamos inventando nada, en todo caso éramos traductores de algo que se venía produciendo, de los cuales no nos habíamos dado cuenta. En ese momento se hablaba de la nacionalización de las capas medias, que era en última instancia la llegada de las capas medias al peronismo, ¿no? Y nosotros éramos expresión de todo eso. O sea, no éramos los que estábamos inventando nada, expresábamos lo que venía pasando socialmente. No casualmente se da en una situación en la cual coincide con lo que llamamos en ese momento la crisis de las instituciones. Es decir, porque había un modelo de desenvolvimiento que se fracturaba, se rompía, ¿no? Y nosotros expresábamos en instituciones tutelares de la patria, instituciones tutelares del país, como era el ejército, se fractura el ejército, salen los tenientes rebeldes, ¿no? La CGT, salen la CGT de los argentinos, la iglesia, ¿no? Salen las curas del tercer mundo, la universidad, salimos nosotros, las cátedras nacionales, ¿no? Entonces era, digamos, todo lo que podían ser las instituciones que de alguna medida se habían construido en el país reformista de la dictadura, ¿no? Comenzaba a estallar. Y nosotros éramos expresión de todo eso. No estábamos inventando nada, estábamos reflexionando, estábamos dándonos cuenta, queríamos traducir lo que pasaba, y esto de alguna forma u otra hizo de que las cátedras nacionales en el espacio universitario tuvieran la repercusión que tuvo. Y es que ese pensamiento, esa manera de pensar, estaba propicia a ser vista, a ser recorrida, a ser reconocida por los demás, y por eso ha habido tanta identificación. ¿Por qué? Porque cuando llegan las cátedras nacionales, a filosofía y letras, llegan y de pronto estallan como una granada, porque todas yo diría, los perdigones de la granada se expanden por toda la universidad y nos encontramos de pronto que fuimos a Misiones, a Córdoba, a Mar del Plata, éramos convocados por estudiantes o por agrupaciones estudiantiles de todo el país y nos pasamos con Roberto, con Alcira, recorriendo el país dando charlas, contando que eran las cátedras, porque el clima de época lo necesitaba. Entonces no estamos inventando nada, estamos a tener una demanda, éramos expresión de esa misma demanda, éramos la traducción de lo que pasaba a nivel general. Y entonces, de novedoso no tenía nada. En última instancia, no era otra cosa que lo que de alguna forma u otra estábamos confirmando, que a la larga el pueblo es, en última instancia, el actor y el pensador de la historia. Y nosotros no éramos sino simples traductores. Nos había tocado esa suerte de ser traductores de lo que pasaba. Al menos con un sector particular que eran las capas medias. Porque nosotros no éramos representantes del movimiento popular como tal, éramos de las capas medias universitarias que comenzamos a entender el peronismo, comenzamos a acercarnos de esa fractura que en su momento se había producido tan fuertemente
entre el movimiento obrero y el espacio universitario, que en última instancia eran entre las capas medias y los sectores populares, comenzaba a fracturarse la herida, comenzaba a romperse y a superarse ese hiato gigantesco que se armó ya desde la época del 55 hacia atrás. Unas capas medias que habían visto con terror, con censura, lo que fue toda la época del peronismo en el exilio o el peronismo combativo que había de alguna forma u otra ingresado en la época de la resistencia. Todo el peronismo de la resistencia no fue visto por las capas medias. Fue condenado, fue mal visto. Bueno, los hijos de esta gente, los que habían condenado el peronismo, comenzaban a acercarse al peronismo. Entonces, los 70, se va generando todo esto en los 60, y en los 70 estalla. En los 70 esa situación expresa, en última instancia, esto que decíamos recién. Un encuentro donde las capas medias comienzan a acercarse al peronismo, comienzan a darse cuenta de dónde pasa la historia. Fractura que posteriormente, lamentablemente, vuelve a producirse, pero que en ese momento se selló esto. Bueno, nosotros creo que interpretamos eso, éramos expresión de esa situación, expresión de ese momento, las capas medias, tratando de entender, tratando de encontrar un lugar en la historia, tratando de acercarse a lo que era la lucha del movimiento popular, a esa lucha que venía de antes, que el 55 no había cesado, porque del 55 adelante, con la resistencia, tuvimos el privilegio, en última instancia, en ese momento, de poder conversar con quienes habían sido los principales líderes de la resistencia, con Marcos, con Alberte, ya ni me acuerdo todos los nombres, que podíamos hacer una larga lista de quienes eran los que habían sido principalmente los principales actores de la resistencia, y que nosotros íbamos a ver para que nos cuenten, gente que acaba de salir del plan Conintes, y que se habían pasado años en la cárcel perseguidos por peronistas, y nos transmitían de viva voz lo que era su experiencia, lo que era su reflexión, desde donde nos miraban a nosotros como estudiantes en ese momento, y más adelante como universitarios. Y comenzamos a brevar de allí, ¿no? A mirar, a encontrar, a conocer, a saber, ¿no? Y creo que esto en última instancia nos hizo buenos lectores de una realidad que en última instancia tenía un sujeto a priori, que era como decíamos recién, la patria sublevada. Bueno, ¿qué decir yo entonces de estas cosas? Sí, lo que pudimos hacer fue de alguna forma u otra intentar subsumir, articular un pensamiento que nos ayudara a explicar lo que vivíamos, esta realidad que necesitábamos entender. Y esto fue lo que me estoy repitiendo, ir a buscar otros textos, no los textos clásicos, sino otros textos, o releer de forma distinta los textos clásicos, ¿no? Yo recuerdo el impacto que a mí me causó cuando descubrí el concepto de espacio-tiempo histórico. Esta lectura muy interesante, el espacio-tiempo histórico, primera vez que me encontraba con esa categoría de análisis, que me permitió entender por qué aún el marxismo, leído en Europa, tenía una interpretación, y leído acá tenía que leerse distinto. Porque hay un espacio-tiempo histórico particular de nuestra realidad, que no es el mismo tiempo histórico de los países centrales. Y entonces tenía que tener otro pensamiento, otra lectura, que era distinta. Y así sucesivamente comenzamos a captar, a encontrar situaciones, conceptos, categorías que nos daban cuenta de una realidad que comenzamos a aprender a leer distinto, a leer mejor en última instancia. ¿Y por qué mejor? Pues nos acercaba a quien era el sujeto de la historia. ¿Y qué podía ser mejor que ser parte, en alguna medida, como diría, no voy a tener esa pretensión de decir intelectuales orgánicos, es demasiado, pero sí al menos saber que estamos caminando en la historia con quienes la están haciendo. Entonces, todo lo demás tenía sentido. Bueno, ¿qué les puedo decir sobre esto? ¿A dónde que sirva para poder ampliar un poco lo que es la reflexión que ustedes tienen haciendo del pensamiento de Alcira? No creo que pueda ayudar en nada, no creo que pueda aportar ninguna otra cosa que ya lo hayan recibido de la propia Alcira, sino en todo caso esto que yo estoy comentando, que es mi propia experiencia, que de alguna forma u otra a lo mejor es otro lugar, otra mirada, otra lente para ver lo mismo, ¿no? Es decir, otra lente de la cual pueden ver cómo se fue construido el pensamiento de Alcira a través de lo que fue también la experiencia de quien la acompañamos en ese proceso. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Y sí, la mirada que vos nos aportás a partir de tu experiencia personal es como más que necesaria, así que mil gracias por compartir esto con todos nosotros y todas nosotras. La vimos conectada a Susana Checa, así que a muchos de los que vemos conectados los vamos a convocar para los próximos encuentros. No se van a salvar de nosotros tan fácilmente. Me pareció muy bien. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a Carla Weinstock, nuestra última oradora de este panel. Así que, Carla, todo tuyo. Buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer el convite a nombrar a Alcira. Para mí nombrar a Alcira, lo digo ahora y seguro lo volveré a decir, como una idea de circularidad, nombrar a Alcira es nombrar los ensayos del devenir, ¿no? Creo que Alcira tiene que ver con el ensayo y tiene que ver con el futuro, con el ensayo y con el devenir. Y quiero saludar, pero muy calurosamente, muy cálidamente, la creación del seminario permanente. Me parece que cuando Jacques se preguntaba por las memorias, creo que un seminario permanente con el nombre de Alcira tiene que ver con nuestras memorias, con nuestras historias, con nuestras biografías, ¿no? Me parece que ahí hay algo. Así que agradezco mucho el convite y agradezco mucho, y lo digo, saludo cálidamente, amorosamente, que haya un seminario que tenga el nombre de Alcira. Yo a veces hablo en plural, a veces hablo en singular, pero me gustaría decir que conocimos a Alcira en Marcelo T, cursando, y que la conocimos en una materia que se llamaba Teoría Social en un Mundo en Crisis, ¿no? Es decir, que cuando yo cursé no existía teoría social latinoamericana, era una materia que se daba en un aula pequeña. El otro día lo recordábamos con Eduardo Rinesi, eran profesores Eduardo Rinesi, Marcelo Sauri, Alcira Argumedo. Y yo me acuerdo que cuando la vi sentada en el escritorio fumando, ¿no? Esa imagen de Alcira sentada irreverentemente y fumando, ¿no? Cosa que sería hoy vista de muy mal modo, yo dije, me quiero parecer a esta mujer, quiero enseñar, y en esa carrera no solo me encontré a quien fue mi maestra, sino también quien es mi maestro, que es Rubén Drí, ¿no? Imagínate, yo digo, imaginemos el momento en que alguien de 20 y piquito de años se encuentra con Rubén, se encuentra con Alcira, son esos momentos que yo hasta podría llamar epifánicos, ¿no? Con Alcira aprendimos a mirar al sur, y lo primero que me gustaría decir que el mirar es la primera teoría. Digamos, el primer nombre de una teoría es mirar, ¿no? Y entonces aprendimos a mirar al sur, y para mí mirar al sur, lo que nos enseñó Alcira es pensar al sur desde dos lugares diferentes. Uno desde lo geográfico, desde lo geopolítico, como dijo Jacques, ¿no? Y otro es pensar al sur como una singularidad original. Y esa singularidad original a mí me gusta llamarla geonarrativa, es decir, nombrar quiénes estamos siendo. Con Alcira aprendimos y tuvimos presentaciones y tuvimos citas, ¿no? A mí me gusta, voy a mezclar un poco las biografías, nuestras biografías con los conceptos. Teoría social latinoamericana nace en algunos espacios, pero básicamente nace en el bar La Cigüeña, ¿no? ¿Cómo extrañamos La Cigüeña y Vivaldi en estos días? Es tremendo. Creo que extrañamos más La Cigüeña y Vivaldi que los edificios, ¿no? Nosotros vamos a Vivaldi, vamos a La Cigüeña, preparamos las reuniones, luego vamos a las aulas, salimos y vamos de nuevo a Vivaldi. Quiero nombrar que en este encuentro, donde hay muchos y muchos compañeros maravillosos y maravillosos, están dos profesores de la Cátedra de Teoría Social Latinoamericana, como son Mónica Marra y Arturo Fernández, con quienes vamos muy seguido a Vivaldi cuando podemos, ¿no? Entonces, Teoría Social Latinoamericana nace en La Cigüeña, y yo recuerdo que Alcira propone ahí construir esa materia, inventa una materia. En ese punto creo que Alcira es una inventora, una creadora, y entonces yo recuerdo que había que elegir qué autores íbamos a dar. Y ahí descubrí, gracias a Alcira, ni más ni menos que a Simón Rodríguez. Digo esto porque durante años y años pudimos y seguimos divulgando, difundiendo quién fue ni más ni menos que, entre otras cosas, como dice el mismo Rodríguez, el maestro de Bolívar, ¿no? Entonces, me parece que ahí me están saludando un compañero por abajo que también que también están acá, compartiendo este espacio, ¿no?
Entonces, Alcira nos presentó, ¿qué nos presentó? Ideas y resistencias, las resistencias de nuestras ideas, es decir, nos presenta y al mismo tiempo nos cita. Y yo creo que las citas que nos presentó Alcira son citas amorosas, ¿no? ¿Y por qué son amorosas? Porque son textuales, son citas con autoras y autores que son, al ser textuales son amorosas. Y yo voy a nombrar 3 o 4 de esas citas amorosas y textuales que todavía perduran en la carrera de sociología, y quiero retomar lo que decía María, de que no puede ser que mirar al sur, pensar al sur, sea opcional, ¿no? Y entonces sea una materia optativa, cuando pensar al sur tiene que ver con nuestras identidades, tiene que ver con nuestros deseos. Y yo elegí 3 o 4 autores para nombrar como citas amorosas. Por supuesto, Simón Rodríguez, Gunnar Olsson. Yo no quiero olvidarme en este encuentro de nombrar a Gunnar. Yo esto lo digo en mi casa, parte del legado de Alcira es tener las clases mimeografiadas de las cátedras nacionales. Yo, cuando en un momento le propuse a Alcira escribir sobre las cátedras, ella fue tan generosa que me dio las clases de Gunnar Olsson, ¿no? Y me parece que Gunnar es un nombre que también tenemos que volver a evocar. Y como el compañero Carpio antes nombró a Aya, yo quería nombrar otra de las citas amorosas que nos enseñó Alcira, que fue Mariátegui, ¿no? Aprendimos quién era Mariátegui en teoría social latinoamericana. Aprendimos que además, incluso a pesar de la crítica al marxismo, Alcira recuperaba el marxismo latinoamericano. Y me parece que en ese lugar de pensar las matrices y esa crítica al marxismo, sin embargo, Mariátegui ocupa además un lugar central en la materia, ¿no? Y cuando digo Gunnar Olsson, cuando digo Mariátegui, digo Simón Rodríguez, José Martí fue alguien que también aprendimos a leer en teoría social. A mí me gusta pensar que el concepto de conocimiento, de saber que hay en Alcira, no es solo un conocimiento que tiene que ver con lo conceptual, con el logos. Incluso creo que Alcira construyó otros logos, nos invitó a construir logos otros, sino que además ese logos está lleno, pletórico de mitos y de eros, ¿no? Esta idea de lo conceptual, la amorosidad, y como decía antes la compañera, la comunidad. Me parece que pensar la comunidad, pensar lo comunitario, pensar al sur, ¿no? Tiene que ver con las amorosidades, ¿no? Con las ternuras. De hecho, fue con José Martí aprendimos a pensar que el conocimiento tiene que ver con ternurar. Y yo decía antes que la primera teoría es mirar, y entonces del mirar luego vino el asombro, luego vino la curiosidad. Y me parece que algo del legado, de la presencia de Alcira, es que el conocimiento tiene que ver con curiosear y ternurar. Los compañeros Jack y Jorge ya hablaron de las cátedras nacionales. Yo creo que teoría social latinoamericana es heredera de las cátedras nacionales, y eso para nosotros es un compromiso, una alegría. Y también antes se mencionó la idea de un pensar situado, y a mí me parece que hay algo muy interesante en este pensar situado, que yo lo quiero relacionar con un concepto que Alcira nos donó, nos convidó, que es el de matrices de pensamiento, ¿no? Y yo creo que ese concepto, que ahora yo voy a desarmar para pensarlo en su potencialidad, ese concepto es central para nosotras y nosotros. ¿Cómo voy a desarmar las matrices de pensamiento? Voy a primero tomar la idea de matriz. La idea de matriz tiene que ver con lo femenino. La idea de matriz, estoy pensando en esa mujer sureña, ¿no? Con lo que significa, o lo que significaba ser la socióloga número 28, ¿no? Ser sureña, pensar desde el sur. Esa mujer, esa matriz que cobija los saberes populares. Y al mismo tiempo, matriz, me gusta vincularlo con el trabajo manual. Entonces, ese trabajo manual, eso de lo femenino, que tiene que ver con pensar y el hacer. Y a mí me gusta vincular este pensar y este hacer con la figura de los quehaceres. Mientras hacemos, nos preguntamos qué estamos haciendo, ¿no? Me parece que creo que esto lo digo porque Alcira seguramente se reiría, ¿no? Y si hubo un tiempo en que se habló de la patrística y nosotros vamos a reivindicar las matrices de pensamiento, vamos a reivindicar la matrística, y me parece que ahí hay una potencialidad que también es interesante para sostener.
Antes se mencionó, y se mencionó muy, muy bien, que Alcira soñó con una patria grande. Yo creo que soñó con una patria tan grande, donde entraran todos los derechos, todos los deseos, todas las lenguas. Y yo quería decir algo del último Zoom de Alcira, de su participación acerca de las redes fluviales, de la mal llamada hidrovías. Alcira hizo ese Zoom muy poquitos días antes de morir y nos hablaba de la vida. Alcira siempre nos habló de la vida, ¿no? Siempre nos puso en precaución acerca de las amenazas de esas vidas que podían ser precarizadas. Y yo creo que en ese último Zoom, Alcira vuelve a afirmar la vida, ¿no? Y para nosotros la vida es el concepto central de la teoría social latinoamericana, del pensamiento latinoamericano, ¿no? Me parece que en ese último Zoom, donde ella nos advierte que el neoliberalismo es muerte, y nosotros podríamos decir que el neoliberalismo es necropolítica. Y me parece que lo que nosotras y nosotros continuamos como legado, como memorias, como historias, como biografías de Alcira, es incorporar ya no solo lo latinoamericano, sino los sures, el sur. ¿Y por qué digo esto? Porque teoría social latinoamericana hoy, además de seguir nombrando a Mariátegui, a José Martí, a Simón Rodríguez, a Gunnar Olson, nosotras y nosotros incorporamos autores africanos, porque me parece que es un momento para pensar los sures, y no solo nuestro sur, y no solo lo latinoamericano. También en teoría social latinoamericana incorporamos autoras, ¿no? que es, si uno mira Los silencios y las voces, ese libro maravilloso, va a encontrar una profusión de citas de autores. Nosotras y nosotros desde la cátedra hemos decidido incorporar también otras autoras, ¿no? Entonces, yo creo que, vuelvo a esta idea, creo que Alcira fue una sureña, creo que es una sureña, y es si a mí me preguntan qué es, además de que, por supuesto, para mí fue mi maestra, fue mi profesora, yo creo que fue una gran pensadora. Entonces quisiera cerrar con esta idea de que el nombre de Alcira Argumedo va a estar siempre asociado a los ensayos del devenir. Nada más. Gracias, Carla. Y vamos a tener que ir a cursar la materia otra vez por los autores africanos. La verdad que, bueno, los estudiantes tienen ahí una gran oportunidad. Hermoso. Bueno, ahora nosotros habíamos planeado quizás hacer una ronda de preguntas para los expositores. Yo antes quiero aclarar algunas cuestiones sobre el funcionamiento de este seminario. La idea es tener encuentros que sean mensuales. Es un espacio pensado abierto a la comunidad, así que todas las ideas que tengan para aportar son bienvenidas, pero en principio nos estaríamos encontrando una vez por mes o cada 3 semanas, ¿sí? Ese va a ser como la periodicidad, la continuidad que le queremos dar, y este sentido, ¿no? de que sea un espacio en el que podamos pensar críticamente, en el que podamos reflexionar. Digo, eso para nosotros también es parte de recuperar un legado. Así que si ahora hay preguntas para los expositores y para la expositora, si quieren las agrupamos y vemos quién las puede contestar. ¿Alguien tiene algún comentario por hacer? Juan. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Jack, a Jorge, a Carla por las 3 exposiciones que fueron no solo de alto contenido emotivo, sino también de un vuelo en términos del pensamiento, de la reflexión teórica, del pensamiento situado, como se dijo, del anclaje entre lo conceptual, las matrices de pensamiento y la praxis, en fin. Es la verdad muy enriquecedor haber escuchado las 3 intervenciones de ustedes. Yo me quedaba pensando también, porque me parece que hay un tema que atravesó y que Carla lo mencionó con respecto al lugar, si se quiere, desplazado que ocupa en la currícula la formación en la teoría social latinoamericana.
por ahí preguntarle a Jorge un poco sobre la historicidad de las cátedras nacionales. Carlos lo decía que es continuidad o es heredera de ese espacio, sobre todo en la postdictadura, es decir, cuando vuelve la democracia, algunas de quienes formaron parte de las cátedras nacionales, pienso en Alcira, pienso en Horacio, pienso en Ernesto Villanueva, tuvieron presencia en la estructura curricular, dieron clases, y sin embargo, tal vez es una impresión mía, esa identidad quedó un tanto desdibujada, o por lo menos no estaban en ese núcleo. Y la carrera fue transitando, se fue desplazando hacia otros predominios, otras hegemonías, llamémosle así, desde el punto de vista formativo, más vinculado a la investigación, más vinculado a un tipo de investigación, donde el pensamiento o el ensayo tuvo un lugar subordinado, tal vez, y me parece que ahí hay una tensión no resuelta entre el mundo profesional, entre el mundo de la investigación, entre el mundo del pensamiento y del ensayo, que me parece que nos debemos como cientistas sociales. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué a partir del retorno de la democracia esa presencia tan marcada en los 70, que como bien dijo Jorge, era una expresión de esa época y reflejo de lo que ocurría en varios frentes, ¿no? Y la universidad es uno de ellos, no tuvo la misma densidad, si se quiere, política, académica, colectiva, ¿no? Tal vez es una impresión mía y no fue así, pero me parece que después el devenir de la carrera un poco va en ese sentido que yo estoy afirmando. Sí, no sé si... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Ajá. Mira, en realidad no tengo una respuesta que permita entender la situación más o menos con alguna claridad. Simplemente diría, creo que de alguna forma u otra el exilio nos separó mucho, cada cual tuvo un rumbo que de alguna forma u otra también hacía referencia con esto del cada cual tuvo un rumbo, al hecho que las cátedras cuando culminan, hay un documento que se escribió en un momento determinado, que no tengo la memoria de la fecha, que es donde, con impulso en gran parte de Roberto, se hace lo que sería la finalización de las cátedras nacionales, ¿no? O sea, se declara un poco, las cátedras nacionales se disuelven. Esto fue, no recuerdo la fecha, pero el documento creo que está reproducido, me parece que está reproducido en el libro de Hernández Arregui sobre la formación de la conciencia nacional. Es un apéndice del libro me parece que está ahí. Pero ¿por qué? Porque efectivamente comienzan a producirse al interior de las cátedras nacionales diferencias de orden político, que van a acompañar todo el proceso final que viene con la dictadura, etcétera, y que nos encuentra en muchos sentidos en posiciones diferenciadas a los que estamos dentro de las cátedras. ¿Por qué? Porque la política nos separa. Es decir, un grupo nos acercamos mucho más a lo que podía ser en ese momento la FARC, otro grupo a las Fuerzas Armadas Peronistas, otro grupo se acerca mucho más a Montoneros. Es decir, es un poco un diferente camino, y dadas las situaciones que se producían en ese momento, de alguna forma u otra significan también un alejamiento de un proyecto común, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba asignado por las rupturas políticas que estaban produciendo al interior nuestro. Hay un momento importante, si se quiere, allí, que es el momento en el cual se produce la dictadura, antes el momento de donde hay una ruptura de Perón con la juventud peronista, y hay un grupo que se acerca mucho más a lo que fue llamado en ese momento la lealtad, que otro grupo que continúa más vinculado a lo que sería lo que en ese momento eran Montoneros. No voy a decir nombres, pero se puede decir porque no hay problema con el tiempo, con la perspectiva del tiempo, ¿no? Esto nos separa, esto hace de que el grupo inicial tome distancia, o entre uno y otro, por situaciones de orden político, y que pueden ayudar a explicar por qué después, cuando se crean nuevas condiciones para reestructurar las cátedras nacionales,
ya es tarde, ya la situación ha avanzado lo suficiente, nos ha desperdigado demasiado. Algunos ya no están porque son casos de Roberto, desaparecidos, otros perseguidos, otros nos vamos al exilio, otros prolongamos el exilio, fue mi caso. Yo me quedé, no volví inmediatamente con la democracia, volví muchos años después. Y así fue a mi mente. Creo que fue un poco las condiciones en las cuales se produjo la historia del país de ese momento. Hizo que no se pudieran reencontrar y cada cual tomó su camino. Mantuvimos la relación de amistad. Como dije antes, con Alcira, yo la visitaba a México, íbamos con mi mujer a visitar a México, ella venía a visitarnos, en fin, nosotros estamos en Colombia, después estuvimos en Perú, en fin. Y después, obviamente, cuando nos reencontramos en Buenos Aires, cuando nosotros volvimos, estoy hablando ya de la experiencia más directa, más personal, cada cual había tomado su opción, ¿no? Yo en ese momento trabajaba en el OIT, mi mujer trabajaba con Fondo de Población, estaba en otras cosas. Alcira, mi mujer, en este caso Susana Checa, volvió a la universidad. Yo no volví a la universidad. Yo estaba en otra cosa. Decidí no volver a la universidad. Me convocaron, pero no, estaba un poco resentido con la universidad, es la verdad del asunto. No me amisté con la universidad y no pensaba volver. No viene al caso de decir los motivos, pero tenía un poco esa situación. Y Alcira sí volvió, ¿no? Que es el momento que tiene el encuentro que ustedes relatan de alguna forma u otra. Pero yo lo explicaría por ahí, ¿no? Lo que fue un poco las vicisitudes de la vida que nos separaron, y ya hacía muy difícil que volviéramos a reestructurar lo que podía ser la movida de las cátedras nacionales. Las cátedras nacionales hoy día son ustedes, ¿no? Esta cátedra lo es de alguna forma u otra. Son nuevas gentes, nuevos pensamientos que avanzan y se construyen sobre aquellos pensamientos iniciales, pero que ustedes lo están desarrollando, ustedes están de alguna forma u otra actualizándolos permanentemente. Las cátedras nacionales siguen existiendo, me doy cuenta, lo acabo de descubrir, y son ustedes. Jorge, perdón que interrumpa. ¿El documento que decís es el de base y con Perón? De base con Perón, exactamente. Exactamente. Y eso fue una ruptura, porque algunos que firmaron, otros ya no. Esa fue un punto de quiebre, ¿no? Ahí no está Gunnar, no está Alcira, por ejemplo, ¿no? Ellos no firman ese documento. Nosotros, Roberto, Susana Checa, Roberto Carri, yo sí firmamos ese documento, Pedro Croix, ¿no? O sea, es expreso lo que fue la fractura en ese momento, ¿no? Nosotros estamos más en el peronismo de base, más en la línea de lo que de alguna forma u otra se inscribía en lo que podía ser las Fuerzas Armadas Peronistas, la FAP, ¿no? Y el otro grupo estaba más vinculado a lo que después sería Montoneros, lo que estaba haciendo Montoneros, ¿no? No sé si respondí, sirvió algo lo que dije. Sí, claro, Jorge. Sí, claro, de ello. Gracias, Jorge. No sé si alguien más tiene alguna otra intervención, algún otro comentario. Si no, bueno, vamos a agradecerles a los expositores y a la expositora de este primer encuentro. Bueno, a Carla y a Jack. Constanza, Ota. ¿Sí? Ahí te están pidiendo la palabra. ¿A dónde? Sí, estaba muteada, pero yo no quiero porque acá se hizo una pregunta que el compañero la desarrolló, pero yo creo que mi experiencia, yo soy de la generación del 80, políticamente hablando, de la que comenzó con la apertura democrática, y antes que nada quiero saber que yo, antes de conocerla en la academia, supe de Alcira a través de esa colaboración importante que hacía con la revista Línea, La Voz de los que no tienen voz, en la década una revista muy fuerte, la década del 80, con una línea nacional y popular. Y ella explicaba la parte internacional, se la preguntábamos a ella.
porque si hay algo que siempre tuvo en claro Alcira fue lo geopolítico, que es lo que decía Perón siempre, no se puede hablar de política si no conoces el contexto geopolítico, y eso lo tenía muy en claro, y por eso hacía proyecciones a mediano y largo plazo. Ahora, cuando nos preguntan qué pasó en la universidad, yo creo que yo lo que me encontré cuando empecé a estudiar, aparte de mucha gente valiosa, descubrir el mundo de los sectores medios. Por ejemplo, yo no tenía, yo era una laburante que no tenía, nunca había accedido a la... Ni había estudiado en el Nacional Buenos Aires, ni había accedido a una computadora. Y sabía de compañeros y docentes que hacía años que manejaban una computadora. Quería descubrir qué pasaba en la isla. Y en una isla muy peculiar, como es la de ciencias sociales, la de sociología. Obviamente creo que no me equivoqué cuando elegí sociología finalmente, aunque todos me decían, ¿pero qué vas a hacer con sociología? Sí, por momentos yo dije, ¿por qué no elegí trabajo social, que hoy tendría una mejor performance o lo que sea? Pero yo quería esa mirada con los, donde estaban, no me equivoqué porque estaban la mayor calidad y cantidad de docentes que la tenían clara, políticamente hablando, estaban y de los que podía aprender algo, estaban mayoritariamente en sociología. Y no solo Alcira Argumedo, que eso fue mi gran descubrimiento, que yo dije, bueno, por lo menos voy a tener la cátedra de Alcira Argumedo, que es que muchos hoy, yo invité incluso a un compañero que le gustaría estar ahí, estar en este seminario, sino multiplicidad de docentes como la cátedra de EDRI, la cátedra de la de Historia Social Latinoamericana, qué sé yo, una serie de cátedras, pero al mismo tiempo fallaba algo, que era, y yo la verdad es que era el tipo de metodología en lo que yo, claro, como al no tener una formación de base, un buen secundario, y no ser muy buena en matemática, y recuerdo acá a alguien que en este momento la está pasando mal también, que está internado, que es el compañero Horacio González. Hoy me enteré que está internado. Él nos decía a todos que nuestras carreras tendrían que tener matemática y filosofía. No, mejor dicho, nuestra carrera filosofía tiene que tener matemática, y las carreras de ingeniería tendrían que tener filosofía. Pero acá, perdón, porque lo que quiero hablar es que el contexto en que la mayoría de los docentes, el contexto político en que la mayoría de los docentes se acomoda, que empieza a generarse después de la derrota de Malvinas en democracia, con el gobierno de Alfonsín y después con el menemato. Yo lo llamo el menemato porque con el menemato se consolida lo que incipientemente empezaba a asomar, pero que en el mundo ya estaba, era el modelo neoliberal. Igual que David Viñas, ¿no? También le decía el menemato. Ah, no sabía. Bueno, gracias, porque la verdad es que es un honor que sí. esta palabra... Tenemos... Pero bueno, no quiero interrumpir, pero por favor, si podemos ir cerrando las intervenciones, porque tenemos los panelistas tienen el tiempo como medio acotado, así que quizás si tenemos algo más para decir, Gastón, que sí. No, yo también quería una pequeña intervención, que bueno, pensamos un poco el seminario, pero no pensamos mucho la bibliografía, y vi que hay mucha bibliografía, se hablaron de muchos textos de Alcira, que estaría bueno también hacer como esos textos, poder circularlos, ¿no? Ya que estamos en el seminario y que todos podemos aportar, me parece que eso está bueno tener un repositorio, ¿no? Del seminario. Claro, eso me parece que sería bueno.
¿no? Sí, bueno, con lo que dijimos al principio, o que dije antes del funcionamiento del seminario, la idea es que todos aquellos que quieran aportar documentos, documentales, imágenes, textos, escritos, que nos ayuden a tener sí, un acervo documental sobre Alcira, obviamente es más que bienvenido. Nada, bueno, yo quiero agradecer a los expositores y a la expositora. Decía que a Jack y a Carla estamos más acostumbrados a escucharlos. Personalmente a Jorge no lo había escuchado Quería nunca, así hacerles que una pregunta, perdón. Sí. Quería hacer una pregunta, levanté ahí la manito, no sé si la ves. No. No sé si Juan la ve, no sé si Juan, que está coordinando perdón. la veía. ¿Pregunto? Sí, dale. Yo quisiera preguntarle a los expositores en esto de su sapienza y de su vivencia, y bueno, como no estudió sociología, no he estudiado, pero vivo la filosofía y vivo la sociología en mi labor. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes, escuchándolos atentamente, el allá y entonces, en el aquí y ahora, y cómo los resignifica en su accionar y hacia dónde pueden mirar, reflexionarse e intentar continuar con este legado? Yo brevemente, que no sé si puedo responder en toda la extensión esa pregunta. Digo, a partir de mi experiencia, digamos, mi experiencia está, y hablo desde lo personal, está más vinculada, digamos, como decía anteriormente, a pensamiento social latinoamericano. Digamos, yo creo que tanto Alcira, la materia de teoría social latinoamericana, la materia de pensamiento social latinoamericano, teoría estética, teoría política, de alguna manera, digamos, éramos todos cátedras, o somos todos cátedras primo hermanas, ¿no? Digamos, mantenemos, digamos, la vigencia textual, y yo creo que hay un concepto que me parece que puede llegar que cabe como para poder, no sé, tomar una pauta que pueda llegar a ser común. Hay una mirada, digamos, ese concepto es la idea de invariante y transfiguración, si se quiere, ¿no? O sea, hay algo que permanece como núcleo duro, vivo, pero también se va transfigurando. Digamos, una cosa más clara fue la exposición que pudo dar Carla, hablando, bueno, digamos, era desde el tercer mundo, era desde América Latina. Carla amplía, digamos, este concepto, sureña, digamos, matriz, digamos, existe esa transfiguración, a la vez de que perdura, digamos, ese núcleo, digamos, si se quiere, inicial, ordenador, o como quiera. No es el concepto no es mío, es de un ensayista, que todos habrán visto y leído, Martínez Estrada. Así que en ese punto creo que de alguna manera, de esa manera, de alguna manera es como que perdura, digamos, la literatura y la memoria y esa presencia, ¿no? No creo saldar con lo que te digo la inquietud, pero lo intenté por lo menos. Tenemos todo el seminario para saldarlo, quizás. Ahí empieza el seminario, tenemos todo el seminario. No sé si Carla quiere aportar algo en ese sentido. Yo quería retomar un poco algo que había dicho Juan, que me parece que está ahí latente y latiendo, que es la figura del ensayo, ¿no? Cómo construir conocimientos a través del ensayo. Recién decía Jack, a través de la literatura. Creo que a mí me gusta llamarlo poéticas del sur, cómo construir poéticas desde el sur, cómo construir conocimientos poéticos desde el sur. A mí me gusta nombrar a las gramáticas, y yo creo que hay un vínculo entre las matrices de pensamiento y las gramáticas pedagógicas del sur. Y retomando lo que decía el compañero, que me parece interesantísimo, yo creo que lo que perdura es la mirada decolonial. Incluso cuando Alcira escribía, no existía el concepto de colonial.
Ahora, la praxis de la decolonialidad es de 1492. Entonces, me parece, y a mí me gustaría decir algo respecto a 1492. Me gusta pensar que es una fecha y además es una fechoría, ¿no? Entonces, pensar el eurocentrismo, creo que lo que nosotros intentamos hacer es pensar las decolonialidades. Y como decía Jack, y si en un momento Alcira contribuyó de una manera, yo insisto, maravillosa y amorosa, a que nosotras y nosotros conociéramos autores que no eran citados ni presentados en otros espacios, yo creo que la idea, a mí me gusta decir que la idea no es repetir Alcira, sino pensar Alcira. Y pensar Alcira es seguir creando, inventando sentidos, como esos sentidos que inventó ella. Para mí, profesorar es volver a esa imagen de esa mujer hablando de geopolítica. Yo creo que todos aprendimos esa palabra geopolítica, y creo que así como la materia se llamaba un mundo social en crisis, yo creo que ella puso en crisis los mandatos familiares, los mandatos oficiales y oficiosos cuando la escuchamos por primera vez en esos mapas donde nos hablaba de lo geopolítico. Creo que la figura de la descolonización o lo decolonial o la crítica al eurocentrismo, que en algún momento aparece en el siglo, los autores que ella nos cita, del 18, del 19 y del 20, creo que el mejor homenaje a ella es seguir leyendo autoras y autores, y yo, si quieren, después los puedo convidar con qué autores y qué autoras estamos construyendo nuevas unidades de teoría social latinoamericana. Nombro dos: Achille Mbembe, que es un filósofo africano, y por supuesto Silvia Rivera Cusicanqui. Creo que en un mundo imaginario, ese encuentro entre la Cusicanqui y Argumedo hubiera sido un diálogo maravilloso, ¿no? Entonces, creo que lo que decía el compañero, aquí, ahora, allá y entonces, no como repetición, sino como creación, como invención, como transfiguración, como transmisión, ¿no? Como esta figura, yo insisto, ¿no? El ensayo de Alcira es el ensayo del devenir, es el ensayo de lo que vamos al devenir nuestro, y creo que el nombre de Alcira está asociado y enredado a las historias de nuestra América Latina, y que el mejor homenaje a esas historias de nuestra América Latina es seguir construyendo los sures, inventando, y termino con esta idea, ¿no? El maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, decía: inventamos o erramos. Yo creo que nosotras y nosotros queremos seguir inventando para no errar, y inventar para no errar es construir historias, presentes, futuros y pasados. Nada más. Bueno, gracias, gracias Carla, gracias Jack, gracias a Jorge. Creo que nos vamos envueltos, envueltas en esta amorosidad de la que hablábamos. Nos vamos a seguir conectando por las redes sociales y les vamos a enviar mails con la fecha de los próximos encuentros, así que tenemos sus contactos, estén todos atentos y atentas. Yo quiero agradecer a Juan Esquivel y a Gastón Salcedo que me convocaron, me designaron para coordinar este primer encuentro, así que muchas gracias y los esperamos a todos y a todas. Cuídense mucho, por favor. Gracias.